Buenos días, soy el doctor Guillermo Suárez, soy especialista en cirugía general, cirugía laparoscópica y cirugía bariátrica y quisiera hablar con ustedes hoy sobre la cirugía, de qué se trata la cirugía y que conociéramos un poco al respecto de cuál es el trabajo de los cirujanos y cuáles enfermedades tratan. La cirugía como la conocemos en la actualidad es relativamente nueva. Es algo que tiene probablemente entre 150 a 200 años como mucho. Hasta ese tiempo el trabajo de los cirujanos era básicamente tratar emergencias, tratar fracturas, tratar infecciones, drenar abscesos y los procedimientos quirúrgicos que se hacían eran bastante limitados. Con el advenimiento de otras especialidades, sobre todo la anestesia y el conocimiento de las enfermedades infecciosas, sobre todo que eran causadas por gérmenes y bacterias, por microorganismos, llevó a la posibilidad de realizar cada vez procedimientos más complejos, procedimientos muchísimo más difíciles y permitir curar enfermedades. Si bien es cierto, han existido todos estos cambios y hoy en día es natural poder hacer múltiples tipos de cirugía, todavía hasta hace poco tiempo, probablemente 20 años, a los cirujanos se les conocía o nosotros mismos nos llamábamos que grandes heridas, grandes cirujanos. Y eso es algo que ha cambiado. Actualmente la posibilidad de hacer las mismas cirugías muy complejas a través de incisiones muy pequeñas es algo que es parte del trabajo cotidiano del cirujano y que me gustaría comentar un poco con ustedes. Les comentaba que hasta hace poco tiempo realizar cirugías, prácticamente todo tipo de cirugías, pero sobre todo cirugías complejas, involucraba realizar heridas grandes en el paciente. Hablemos del abdomen, realizar heridas grandes en el abdomen para poder hacer control adecuado de las enfermedades. ¿Qué significaba eso? Necesitábamos ver la patología, ver la enfermedad que tenía el paciente, poder controlar el sangrado muchas veces con las manos o haciendo suturas manualmente o haciendo compresión. Y era la única manera de hacerlo. Para hacer cualquier tipo de intervención necesitábamos que fuera por lo menos del tamaño para meter mínimo unos cuantos dedos y exteriorizar el órgano o idealmente meter toda la mano. Esto es algo que ha cambiado. Ha cambiado de mano o con la mano de la tecnología que hay en la actualidad. La posibilidad de tener instrumentos cada vez más pequeños, la posibilidad de transmitir imágenes a través de cámaras, se ha involucrado o es algo que es parte de la cirugía en la actualidad. Y de eso se trata la cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica es lo que se llama la cirugía mínimamente invasiva cuando se tratan enfermedades del abdomen. Hay un axioma o una ley en cirugía y es primum non nocere, que es primero no hacer daño, primero no dañar o tratar de no dañar órganos sanos para tratar una enfermedad en el paciente. Eso no siempre es posible. Hay muchísimas veces, y sobre todo con la cirugía tradicional, que un órgano sano, llámese la pared del abdomen, hay que abrirlo, hay que realizar una herida grande para tener acceso a tratar la enfermedad de una manera adecuada. La cirugía laparoscópica o la cirugía mínimamente invasiva de lo que trata es, a través de incisiones muy pequeñas, introducir primero una cámara que nos permita explorar y ver toda la cavidad abdominal, tal como si realizáramos una herida muy grande, y a través de otras incisiones muy pequeñas o a través de la misma incisión pasar instrumentos que nos permitan controlar el sangrado, que nos permitan suturar, que nos permitan unir órganos, digamos intestino con estómago, que nos permita resecar o quitar partes de órganos si se trata de tumores y lesionar lo menos posible los órganos que están cercanos.
nos permite hacer esto de una manera igual de seguro de cómo se realizaba cuando las heridas eran grandes, sino que al ver las cosas en un monitor muy grande y muy cerca nos permite controlar problemas de la cirugía como es el sangrado con muchísima mayor eficacia y con mucho más detalle. Bueno, les hablaba de que la cirugía ha cambiado gracias a la tecnología. Me gustaría hablarles un poco de esa tecnología, porque a veces produce mucha ansiedad saber cómo es que se realizan esas cosas, cómo es seguro hacer cirugías muy complejas a través de incisiones muy pequeñas. Esta tecnología involucra varias cosas. Una de ellas son, por supuesto, cámaras de alta definición que permiten, a través de ciertos instrumentos que vamos a ver ahora, entrar dentro de la cavidad la cavidad abdominal, entrar dentro del paciente y poder ver con toda claridad dónde está la enfermedad y con toda seguridad, además, permitir que podamos retirar, que podamos extirpar la zona dañada o reparar la zona que necesitamos reparar para que la enfermedad se controle. Aparte de las cámaras, que son importantísimas porque van a ser los ojos del cirujano en ese momento, cuando se entra a una cavidad como el abdomen, todos los órganos están pegados juntos. Entonces necesitamos separarlos. Como no vamos a meter la mano, lo que utilizamos para separarlos es un gas. El gas que se utiliza es dióxido de carbono, es un gas que normalmente produce el cuerpo y tiene muchísimas ventajas, pero esa es una de las razones por las cuales es posible que ustedes hayan escuchado que los pacientes que se hacen cirugía laparoscópica sienten el abdomen como inflamado, como lleno de gas. Sin embargo, es algo que es temporal y que se absorbe muy rápidamente. Aparte de eso, necesitamos una fuente de luz. Todos esos aparatos forman parte en la actualidad de una sala de operaciones normal y es parte de la tecnología que ha permitido realizar este tipo de cirugías y cada vez más complejas. En un momento les voy a mostrar cuáles son los instrumentos y cuál es la tecnología que ha cambiado a nivel del tipo de instrumentos, los lentes que se utilizan dentro de una cirugía. Lo primero que se hace en una cirugía laparoscópica es hacer una incisión pequeña. Normalmente la hacemos en un sitio como el ombligo o en un lugar donde se pase fácilmente desapercibida. Estas incisiones van de 5 milímetros a 10 milímetros y lo primero que se hace es colocar un instrumento como este. Este instrumento, más o menos el diámetro de esto son 10 milímetros, se introduce dentro de la pared abdominal y nos permite estar introduciendo y sacando diferentes instrumentos. El instrumento inicial que vamos a colocar va a ser una cámara o un lente conectado a una cámara y va a pasar de esta manera. Como ustedes pueden ver, esto es como si metiéramos los ojos dentro de la cavidad abdominal y nos va a permitir explorar toda la cavidad y todos los órganos con muchísima facilidad. Hasta hace probablemente 30 años y una de las razones de que no se podía realizar cirugías complejas es que el cirujano tenía que pegar el ojo acá para ver. En la actualidad la cámara nos va a permitir ver esto en monitores y va a permitir el trabajo en equipo. Nos va a permitir ver todo rápido y poder trabajar de una manera más sencilla, más ágil y más segura para el paciente y aprovechar todos estos cambios tecnológicos que hay. Hay, además de esto, trócares o vías de acceso mucho más pequeños, como les mencionaba. Entonces, a través de incisiones mucho más pequeñas nos van a permitir introducir además diferentes instrumentos que van a servir ya sea para tomar un diferente órgano y moverlo, o en algunos casos para colocar suturas. Igual van a introducirse dentro del abdomen de esta manera sin que se escape el gas que hablábamos que está adentro y que nos permite seguir viendo,
introducimos, si necesitamos otro tipo de instrumento diferente para algo especial, ya sea un instrumento para poner puntos, un instrumento para agarrar, unas tijeras, un instrumento para hacer hemostasia, que es el control del sangrado, que es muy importante. Hay diferentes instrumentos para todo eso que se los voy a mostrar en un momento. Si bien es cierto, algunos de los instrumentos son muy similares a los que se utilizan en cirugía abierta convencional, como por ejemplo tijeras, como por ejemplo pinzas para tomar los tejidos, por ejemplo instrumentos para tomar las agujas y suturar. Hay otros instrumentos que han sido desarrollados bastante específicamente para este tipo de cirugía, ¿verdad? Sobre todo para lo que es el control del sangrado o para lo que es unir intestino con intestino o intestino con estómago, lo que se llaman anastomosis digestivas, que son equipos de grapeo especializados que se utilizan en la actualidad. Me gustaría conversar un poquito sobre algunos de estos instrumentos, sobre todo lo que utilizamos. Este es un instrumento que nos permite controlar el sangrado, nos permite además disecar. Disecar significa separar muchas veces tejido, una parte de un tejido normal de otro que no lo sea tanto. Y esto que parece una pinza permite atrapar vasos sanguíneos, venas, arterias, vasos linfáticos, apretarlos y sellarlos completamente. Provocar una capa muy segura y cortarlos después de tener esa capa segura, y lo cual permite trabajar en un campo prácticamente sin sangrado. Esto es importantísimo en este tipo de cirugías y a pesar de ser un instrumento tan pequeño, puede controlar vasos sanguíneos de hasta 7 milímetros de diámetro, o sea, vasos muy grandes, y nos permite hacer cirugías muy complejas con muchísima seguridad. Otro de los instrumentos muy interesantes y muy útiles que tenemos para la cirugía ahora es lo que se llama el grapeo quirúrgico. Muy probablemente ustedes han oído que a alguien le dejaron grapas en el abdomen o que se le engrapó el estómago por una cirugía para perder peso y varias cosas. Las grapas que se utilizan en cirugía son diferentes a las grapas que se utilizan en una oficina, por ejemplo, ¿verdad? Y quería enseñarles el instrumento para que tengan una idea de qué se trata esto. Este es un equipo de grapeo quirúrgico, por ejemplo, el que se utiliza para cortar estómago o se utiliza para cortar colon, intestino grueso. Y como ven, se abre de esta manera. Lo que tiene adentro no es una grapa, sino muchísimas grapas. Tiene prácticamente, dependiendo del tamaño, 60, 80 grapas, y van a tirar muchas grapas pequeñas. Después se va a cerrar el instrumento y después de disparar las grapas se corta el tejido que está unido. Entonces eso permite que no haya ningún tipo de contaminación. Aunque parece un instrumento grande, cabe por los mismos incisiones que hicimos para pasar, por ejemplo, la cámara o para pasar diferentes instrumentos. Entonces esto nos permite seguir trabajando por incisiones muy pequeñas y ya adentro hacer toda la cirugía como si tuviéramos las manos adentro, de una manera muy segura y de una manera muy eficaz. La cirugía laparoscópica usualmente involucra hacer varias heridas pequeñas para pasar por una la cámara, por otro diferentes instrumentales para realizar la cirugía. Esa es la manera como se ha venido realizando en los últimos 20 años más o menos, un poquillo más, 25. Sin embargo, en la actualidad, de unos años para acá, se ha desarrollado instrumental que permite hacer cirugía laparoscópica únicamente por una incisión. Eso trae varias ventajas. Básicamente se dejan menos cicatrices. Si se logra colocar esta cicatriz en una zona como por ejemplo el ombligo, es completamente invisible, entonces el paciente ni siquiera se le nota de que ha sido operado, a pesar de que se le haya hecho una cirugía de vesícula o de colon o de apéndice. Y entonces eso permite hacer cirugías donde la gente se siente muy cómoda, porque no va a presentar ningún tipo de evidencia de que fue sometido
a una cicatriz. Es prácticamente una cirugía plástica desde ese punto de vista. Uno de estos instrumentos es como el que les muestro en este momento. Este es un instrumento que se llama SILS. Esas son las siglas de Single Incision Laparoscopic Surgery, que básicamente lo que se trata es hacer una incisión únicamente, usualmente en el ombligo, y ahí colocar este instrumento donde nos va a permitir por una misma herida, por una misma incisión, pasar por uno de los trócares una cámara, por los otros los instrumentos, y nos va a permitir trabajar dentro del abdomen. Nos va a permitir sin necesidad de hacer varias heridas, y eventualmente al retirar el puerto nos permite extraer el órgano con el que hemos extirpado o que hemos estado trabajando. Como ven, la cirugía laparoscópica es un procedimiento con muchísimas ventajas. Dentro de estas están la recuperación rápida, que el paciente pueda volver a las actividades diarias de una manera mucho más natural, mucho más fluida. El hecho de que al cortar menos tejido sano vamos a tener mucho menos dolor, va a haber menos sufrimiento relacionado no solo con el dolor, sino que además con menos cicatrices. Con el pasar del tiempo y a veces muy poco tiempo, los pacientes ni se recuerdan siquiera de que han sido operados, no solo porque tienen muy poco dolor, sino que además no tienen señas en el cuerpo de la cirugía. Uno de los procedimientos que se realiza con más frecuencia por vía laparoscópica son las enfermedades de la vesícula. Los cálculos, los pólipos, las inflamaciones agudas o crónicas de la vesícula son una de las principales causas de admisiones en los hospitales y de necesitar una cirugía laparoscópica. Me gustaría que habláramos de eso en el próximo capítulo, que están cordialmente invitados. Les agradezco mucho el habernos acompañado hoy. Que pasen muy buen día.